Historias para descansar con Dios. Esta noche, cuando el orgullo te hace perder de una gran bendición. Antes de iniciar, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal para apoyar esta obra que es del Señor. También tocar la campanita para activar notificaciones y dejarnos, por favor, sus intenciones o sus comentarios escritos aquí abajo. En los comienzos de la fundación de la Orden de los Franciscanos, cuando aún eran pocos los hermanos y no habían sido establecidos los conventos, San Francisco fue por devoción a Santiago de Galicia, llevando consigo algunos hermanos, entre ellos al hermano Bernardo. Yendo así juntos por el camino, encontraron en un país a un pobre enfermo. San Francisco, compadecido, dijo al hermano Bernardo: «Hijo mío, quiero que te quedes aquí a servir a este enfermo». El hermano Bernardo, arrodillándose humildemente e inclinando la cabeza, recibió la obediencia del Padre Santo y se quedó en aquel lugar, mientras San Francisco siguió con los demás compañeros para Santiago. Llegados allí, se hallaban durante la noche en oración en la iglesia de Santiago, cuando le fue revelado por Dios a San Francisco que tenía que fundar muchos conventos por el mundo, ya que su orden se había de extender y crecer con una gran muchedumbre de hermanos. Esta revelación movió a San Francisco a fundar conventos en aquellas tierras. Y volviendo San Francisco por el mismo camino, encontró al hermano Bernardo y con él al enfermo, con el que lo había dejado perfectamente curado. Por lo cual, San Francisco al año siguiente dio permiso al hermano Bernardo para ir a Santiago. San Francisco se retiró al valle de Espoleto y estaba en un eremitorio juntamente con el hermano Maceo, el hermano Elías y algunos otros, todos los cuales tenían un buen cuidado de no molestarle ni distraerle mientras oraba, porque le tenían gran reverencia y además sabían que Dios le revelaba cosas grandes en la oración. Sucedió un día que, estando San Francisco orando en el bosque, llegó a la puerta del eremitorio un joven apuesto y hermoso, con atuendo de viaje, que llamó con tanta prisa, tan fuerte y tan largo que los hermanos se alarmaron ante tan extraño modo de llamar. Fue el hermano Maceo a abrir la puerta y dijo al joven: «¿De dónde vienes, hijo, que llamas de esa forma? Parece que no has estado nunca aquí». «¿Y cómo hay que llamar?», respondió el joven. «Das 3 golpes pausadamente, uno después de otro», le dijo el hermano Maceo. «Después, espera hasta que el hermano haya tenido tiempo para rezar el Padre Nuestro y llegue. Si en este intervalo no viene, llama otra vez». «Es que tengo mucha prisa», repuso el joven, «y he llamado tan fuerte porque tengo que hacer un viaje largo. He venido aquí para hablar con el hermano Francisco, pero él está ahora en contemplación en el bosque y no quiero molestarle. Pero anda, haz venir al hermano Elías, que quiero hacerle una pregunta, pues he oído decir que es muy sabio». El hermano Maceo fue y dijo al hermano Elías que aquel joven quería estar con él. Pero el hermano Elías se incomodó y no quiso ir. Entonces el hermano Maceo quedó sin saber qué hacer ni qué respuesta dar al joven. Si decía que el hermano no podía ir, estaría mintiendo. Y si decía cómo se había incomodado y no quería ir, temía darle mal ejemplo.
Viendo que el hermano Maceo tardaba en volver, el joven llamó otra vez lo mismo que antes. Al momento llegó el hermano Maceo a la puerta y dijo al joven: «No has llamado como yo te enseñé». «El hermano Elías», replicó el joven, «no quiere venir. Vete pues y dile al hermano Francisco que yo he venido para hablar con él, pero como no quiero interrumpir su oración, dile que me mande al hermano Elías». Entonces el hermano Maceo fue a encontrar al hermano Francisco, que estaba orando en el bosque con el rostro elevado hacia el cielo, y le comunicó todo el mensaje del joven y la respuesta del hermano Elías. Pues resulta que aquel joven era un ángel de Dios en forma humana. Entonces, San Francisco, sin cambiar de postura ni bajar la cabeza, dijo al hermano Maceo: «Anda y dile al hermano Elías que por obediencia vaya enseguida a ver a ese joven». Al oír el hermano Elías el mandato de San Francisco, fue a la puerta y, muy molesto, la abrió estrepitosamente y dijo al joven: «¿Qué es lo que quieres?». Entonces el joven le contestó: «Cálmate primero, porque veo que estás alterado. La ira oscurece la mente y no le permite discernir la verdad». «Dime de una vez lo que quieres», insistió el hermano Elías. «Te pregunto», continuó el joven diciendo, «si es lícito a los seguidores del Santo Evangelio comer de lo que les ponen delante, como lo dijo Cristo a sus discípulos. Y te pregunto además si le está permitido a alguien disponer algo en contra de la libertad evangélica». «Eso bien me lo sé yo», respondió el hermano Elías altivamente, «pero no quiero responderte. Métete en tus cosas». A lo que el joven respondió: «Yo sabría responder a esa pregunta mejor que tú». A este punto, el hermano Elías, encolerizado, cerró la puerta con rabia y se fue. Pero luego comenzó a pensar en la pregunta y dudaba dentro de sí, sin saber qué respuesta dar, ya que, siendo como era vicario de la orden, había ordenado por medio de una constitución, en desacuerdo con el Evangelio y con la regla de San Francisco, que ningún hermano de la orden comiese carne. La cuestión que le había sido planteada iba pues expresamente contra él. El caso fue que no acertó a ver con claridad por sí mismo, y al reflexionar sobre la modestia del joven al decirle que él sabría responder a la cuestión mejor que él, volvió a la puerta y abrió para pedir al joven la respuesta a dicha pregunta. Pero ya se había marchado. La soberbia había hecho al hermano Elías indigno de hablar con el ángel. En esto, volvió del bosque San Francisco, a quien todo esto había sido revelado por Dios, y reprendió fuertemente en voz alta al hermano Elías, diciéndole: «Haces mal, hermano Elías, orgulloso, echando de nosotros a los santos ángeles que vienen a enseñarnos. Temo mucho que esa soberbia te haga acabar fuera de esta orden». Y así sucedió, como San Francisco se lo había predicho, ya que murió fuera de la orden. Aquel mismo día y en la hora en que el ángel se marchó, este mismo ángel se apareció en aquella forma al hermano Bernardo, que volvía de Santiago y estaba a la orilla de un gran río, y le saludó en su lengua: «Dios te dé la paz, buen hermano». El hermano Bernardo no salía de su extrañeza al ver lo apuesto del joven
y al escuchar el habla de su patria, con el saludo de paz y el semblante festivo. Entonces le preguntó: ¿De dónde vienes, buen joven? Vengo, le respondió el ángel, de tal lugar donde se halla Francisco. He ido para hablar con él, pero no he podido, porque estaba en el bosque absorto en la contemplación de las cosas divinas y no he querido molestarle. En el mismo lugar están los hermanos Maceo, Gil y Elías. Y el hermano Maceo me ha enseñado a llamar a la puerta según el estilo de los hermanos. Pero el hermano Elías no ha querido responderme a la pregunta que yo le he hecho. Después se ha arrepentido, ha querido escucharme y no ha podido. Luego dijo el ángel al hermano Bernardo: ¿Por qué no pasas a la otra orilla del río? Tengo miedo porque veo que hay mucha profundidad, respondió el hermano Bernardo. Pasemos los dos juntos, no tengas miedo, dijo el ángel, y tomándolo de la mano en un abrir y cerrar de ojos, lo puso al otro lado del río. Entonces, el hermano Bernardo cayó en la cuenta de que era un ángel de Dios y exclamó con gran reverencia y gozo: «Oh ángel bendito de Dios, dime cuál es tu nombre». «¿Por qué me preguntas por mi nombre que es maravilloso?», respondió el ángel. Dicho esto, desapareció dejando al hermano Bernardo muy consolado, hasta el punto que hizo todo aquel viaje lleno de alegría. Se fijó en el día y en la hora en que se le había aparecido el ángel, y llegando al lugar donde estaba San Francisco con los compañeros mencionados, les refirió todo punto por punto, y conocieron con certeza que era el mismo ángel el que aquel mismo día y en aquella hora se había aparecido a ellos y a él, y dieron gracias a Dios. Mis queridos hermanos, esta historia me lleva a reflexionar en un medio que es el talón de Aquiles de nosotros, por donde el malo, el enemigo de Dios y de las almas, puede separarnos de Dios. Este medio es el orgullo o ausencia de humildad. El orgullo nos hace soberbios. La soberbia se vuelve el soldado que custodia el amor propio y lo defiende a capa y espada, al punto de la obsesión. Y resulta que la obsesión enceguece y nos lleva a la equivocación. Cuidémonos del orgullo. Nosotros los cristianos estamos llamados a imitar a quien seguimos, y Cristo es humilde. No tenemos por qué supervalorarnos, además que no es necesario. Esa no es la manera de elevar la autoestima. Lo que hace que podamos reconocernos valiosos es nuestra dignidad como hijos de Dios. Tampoco tenemos ninguna razón para subestimar a los demás. No hagamos cosas que nos aparten de Dios. Hermanos queridos, un soberbio que no se humilla jamás verá el rostro de Dios. Refugiémonos en María Santísima, nuestra Madre, la más humilde y santa entre las criaturas, y roguémosle que ella nos asee, nos limpie, nos vista con la gracia que ella tiene por gracia de Dios, y así, aseados, nos acerque siempre a Jesús, nos anime a escuchar siempre su palabra y a practicarla. Pensemos por un momento si durante el día de hoy hemos tenido actos que nos lleven al orgullo. Nuestro comportamiento, nuestros pensamientos. Y entreguémosle en esta noche esto al Señor, a través de las manos de la Santísima Virgen María.
Digamos: Dios mío, dame el Espíritu Santo para que Él abra y alumbre mis sentidos y me deje escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Señor, dame la luz, lléname de ti. Amén. Dios mío, dame tanta humildad que te merezca. Ven, lléname de ti. Amén. Ángel de mi guarda, sé mi perpetua compañía. Acompáñame siempre. No te canses de guiarme. No te enojes con mis torpezas. No te apartes en mis caídas. Vigila sobre mí. Llámame siempre. Lucha por mi gracia. Aparta al demonio de mi lado. Líbrame en las tentaciones. Anímame en mis desalientos. Y pídele a la Virgen que esté siempre conmigo y que me lleve de su mano a Jesucristo, mi Señor. Amén. Yo te amo, Dios, y mi único deseo es amarte cada vez más. Yo te amo, Dios infinitamente bueno, y prefiero la muerte a pasar un solo instante sin amarte. Señor, como mis labios no pueden repetir lo mucho que te amo mientras duermo, quiero que mi corazón lo repita cuantas veces palpite. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila. Bendiciones bajo el manto de María Santísima.